Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos a un episodio más de Desde la Tres Cuerda. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y este episodio vamos a hablar con un personaje que pues tiene más de 20 años dedicándose a la improvisación. Tienen un proyecto bastante exitoso llamado La Improlucha, y sin más vamos a platicar esta tarde con un personaje que es el director incluso de la misma, José Luis Aldaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Todo bien acá? Oye, José Luis, pues bueno, vamos a sentar base y quisiera que me platicaras un poquito acerca de tu primer acercamiento como tal en el teatro. Sé que, bueno, eres actor, improvisador, docente de literatura, eres egresado de la UNAM, pero ¿cómo decidiste, en qué momento pues llegó tal vez el teatro o como tal la improvisación para decidir dedicar parte de tu vida a esto? Bueno, pues para no hacer el cuento largo, porque pues ya llovió, ¿no? Desde que decidí pues dedicarle mi tiempo, mi energía, mi cabeza al teatro, que fue desde que era adolescente. Podría decir que el teatro y mucho más la improvisación teatral fueron una especie de salvavidas en mi vida, ¿no? Sabemos que las artes, sobre todo cuando uno es adolescente y uno tiene esta maraña de emociones y de sentimientos y todo este rollo existencial, ¿no? Todo este caos mental de pasar de la niñez a la adultez. Las artes juegan un papel muy importante porque te ayudan a quitar todas estas telarañas, ya que puedas comunicarte, ya que puedas decir lo que piensas, lo que sientes. Y yo creo que el teatro para mí pues fue ese salvavidas de adolescente. Yo estudié en una secundaria de arte que se llama CEDART, que es una escuela del IMBAL, y ahí la verdad es que me di cuenta que me sentía cómodo, ¿no? Con la gente que tiene esta sensibilidad pues para comunicarse y para expresarse, y yo dije, de aquí soy. La verdad es que se me atravesó literalmente. Fue un asunto ahí medio casual que nos cambiamos de casa. Yo me vine a vivía en el Estado de México, me vine a vivir a la Ciudad de México, me cambié a esta escuela y encontré en el teatro este refugio, esta casa, este hogar muy cálido que me recibió, y la verdad es que no lo pensé 2 veces. Inmediatamente supe que quería dedicarme a eso de manera profesional, así que le seguí dando seguimiento. Ya después del CEDAR, pues eso, estudié la preparatoria y luego me metí como bien decías, a la Facultad de Filosofía y Letras, a estudiar literatura dramática y teatro, y ahí también se me atravesó la improvisación. Ha sido un poco fortuito el asunto, no lo he buscado, ha llegado a mí, ¿no? Obviamente tiene que ver con el contexto familiar, ¿no? Que también tiene una cercanía a las artes, y la improvisación, contrataron un taller a un profesor que se llama Omar Argentino Galván, cuando éramos estudiantes de teatro, y también dije, wow, no puedo creer que exista esto, que yo ya hacía, pues a manera de juego, con los amigos, en la fiesta, ¿no? En el cotorreo, que era como de pronto improvisar historias, escenas, y de pronto me di cuenta que había una técnica, ¿no? Una técnica que lo que hace es que seas consciente de todas las herramientas que se requieren para crear una historia improvisada. Finalmente, pues no es otra cosa que generar universos de ficción, como cuando somos niños, que de pronto decimos, sí, aquí yo estoy en un campo de poder y entonces mi arma letal es, ¿no? La impro es un poco eso, ¿no? Para la gente que de pronto dice improvisación, suena raro, ¿no? Suena como mal hecho. Bueno, la impro es eso que hacemos cuando somos niños, que jugando estamos generando historias y ficciones, solo que de manera consciente a través de esta técnica. Entonces, pues nada, tanto el teatro como la improvisación llegaron para no ir. Como bien dices, ya llevo pues dedicándome a la impro más de 20 años. He hecho de la improvisación mi especialidad, a tal punto que tengo una compañía que se dedica a montar espectáculos de este tipo, que se dedica a investigar la técnica,
a difundirla, porque también impartimos talleres. Tengo una escuela donde damos talleres de improvisación y de otras artes escénicas dirigidas a la comedia, y pues ahora estamos con la Improlucha, ¿no? Que la Improlucha es como nuestro espectáculo más popular y exitoso, que ahora pues estuviste presente ahí y en el regreso, ¿no? Así es, y bueno, un poco también pensaba que esta improvisación es hasta como parte de la vida. Todo el tiempo estamos improvisando qué vamos a hacer en el día a día. Si bien tienes como una agenda y tienes planeado y tienes ahí tus horarios, de pronto las cosas no salen como están en la agenda y hay que ir improvisando y ir saliendo como de los hoyos donde te vas metiendo para, bueno, ir librándola. Pero bueno, ahora, José Luis, tu primer recuerdo o tu primer vínculo como tal con la lucha libre, ¿recuerdas ese momento? Tal vez en la juventud, tal vez ya más adulto. Sí, yo siempre digo que el mexicano nace viendo y mamando telenovelas y lucha libre, ¿no? Son dos digamos, lenguajes, dos espectáculos, dos cosas con las que crecemos y son inherentes al mexicano, ¿no? Todo mundo ha visto una telenovela, todo mundo ha visto lucha libre. No le tienes que explicar a un mexicano cómo comportarse en una arena de lucha libre, ¿no? Solamente llegan y ahí está como pez en el agua, y entonces lo traemos, ¿no? De manera cultural. Entonces, pues yo digo, y habrá quien le guste y a quien no. A mí me encanta la lucha libre, me encanta además la lucha libre mexicana. No consumo la lucha libre gringa ni la japonesa, que son como las principales, y desde niño pues crecí viendo a todos estos luchadores emblemáticos. A mí me volaba la cabeza y me encantaba el Super Muñeco, que acaba de fallecer hace algunos días, ¿no? Recientemente. Y me acuerdo que yo veía al Super Muñeco que se aventaba estos golpes y de pronto movía la cabeza como muñequito. Me encantaba, y la verdad es que siempre he sido muy fan. He de confesar que a partir de que decidimos montar la Improlucha, pues obviamente como todo profesional de las artes escénicas, pues me tuve que informar y documentar, y entonces fue que empecé a asistir ya con mucha más frecuencia a las arenas. Empecé a estar cerca de gente que está en el mundo de la lucha libre y que nos han acercado, han hecho que el gremio de luchadores y de luchadoras se acerque a la Improlucha, y entonces pues en la Improlucha se volvió una tradición, por ejemplo, que siempre haya luchadores o luchadoras profesionales invitados como parte del público, justo para pues otorgarles este homenaje que hacemos de manera, sí, desde la comedia, pero muy seriamente, ¿no? O sea, nos la tomamos muy en serio. Tan es así que, digo, tú lo viste ayer, mezclamos lucha libre, no pretendemos ser luchadores profesionales, obviamente, eso implica palabras mayores y otro tipo de preparación y tal, pero sí nos entrenamos con un luchador profesional. Desde los inicios de la Improlucha, nos empezamos a ir ahí a tomar clases. Fuimos ahí con varios profesores que nos fueron recomendando hasta que nos quedamos con uno que embonaba muy bien en este perfil, que es teatro lucha, ¿no? Porque pues, sí, el luchador, la lucha es un deporte extremo, ¿no? De alto riesgo, y nosotros lo tomamos con mucho respeto, pero también con mucha seriedad y intentando pues hacer lo que desde nuestras capacidades físicas nos permite nuestro cuerpecito. Pero pues obviamente, como todo el elenco son actrices, actores formados en escuelas, tienen una preparación físico-corporal, ¿no? Que les permite también tener un poco más de facilidad, y hemos hecho que la gente de la lucha libre, tanto de las grandes empresas, ¿no? Del Consejo Mundial de Lucha Libre, de la AAA, incluso de la WWE, cuando van a la Improlucha, pues que se vayan con una grata sensación de que estamos haciendo este homenaje a esto que
somos fanáticos, que es la lucha libre mexicana, ¿no? Llega el 2005 y después de ver un festival de improvisación en Madrid, un formato francés que vinculaba esta parte de la impro con pues, esta parte deportiva, deciden hacer una adaptación a la mexicana y quería preguntarte ahí qué esperaban que pasara. ¿Tenían como alguna idea de más o menos cómo iba a reaccionar el público o honestamente era como también una experimentación? Sí, era una apuesta. Creo que en el teatro, la gente que nos dedicamos al teatro y en general a las artes, generamos nuestro trabajo creativo, artístico, sí, obviamente con el objetivo, con el fin de que lo vea el público, que le guste al público y que lo quiera consumir y recomendar el público. A eso nos debemos, ¿no? Para eso hacemos teatro y arte. Pero debo confesar que era nuestro interés probar este nuevo formato que como bien dices, pues jugamos y probamos en Madrid, en uno de estos festivales de improvisación que a principios de los años 2000, durante todo la primera década del 2000, se llevaban a cabo con mucha frecuencia y solíamos ser invitados frecuentes también. Vimos este espectáculo y nos voló la cabeza. Y dijimos, estaría bueno hacerlo, pero pues eso, vamos a folclorizarlo, a tropicalizarlo, ¿no? Como dicen por ahí. Y obviamente queríamos que fuera gente y que gustara, pero no creímos que fuera a gustar tanto. Creo que hicimos una amalgama bastante interesante para la gente, ¿no? Para que a lo mejor que se vayan imaginando qué es la improlucha, que seguramente llegaremos ahí a este tema. Pues es una mezcla entre teatro de improvisación, lucha libre y música en vivo. Ya de por sí estos tres espectáculos podrían vivir de manera independiente y lo que hicimos fue fusionarlos y lo que hicimos fue cambiar un escenario por un ring de lucha libre profesional y lo que hicimos fue estos vestuarios adaptarlos a la estética de lucha libre mexicana, ¿no? Y el resultado pues fue muy sorprendente. Empezamos en el Teatro La Capilla, para quienes no lo ubiquen, es un teatro ahí que está en Coyoacán, que debe tener capacidad para 100 personas. Y ya la segunda función se nos quedaba la gente afuera con colas y tuvimos llenos absolutos. De ahí pues nos tuvimos que mudar a un teatro más grande, nos fuimos al Foro Shakespeare, que está en la Condesa, donde caben 250 personas, y también se nos llenaba, y después nos fuimos al Poliforum Siqueiros, donde caben 500, y también se nos llenaba. Entonces fue creciendo el fenómeno, gustó mucho el espectáculo, y nosotros pues encantados, porque además déjame decirte que tal es la apuesta, ¿no? Sobre todo cuando uno es muy joven y quiere emprender proyectos y quiere hacer cosas, nos superendeudamos y por ahí nos ganamos un dinero de unas funciones y dijimos, bueno, pues vamos a juntar todo nuestro dinerito para comprar el ring. No nos alcanzaba, entonces le pedimos prestado a un amigo actor, que es Alejandro Calva, que ya estaba mucho más posicionado y ya le estaba yendo muy bien, y le dijimos, oye, necesitamos que nos prestes para el ring, porque queremos hacer este espectáculo y tal, y dijo, yo les presto, juntamos para el ring, y afortunadamente pues esto reventó, ¿no? Al punto en que hoy por hoy pues es el espectáculo más conocido de improvisación que ha habido en México, no solo en México, sino a nivel latinoamericano, o sea, en cualquier parte de Latinoamérica donde hay improvisación, si tú les preguntas de la improlucha lo conocen, y además les encanta y casi pagarían por venir a ser parte del elenco, ¿no? Porque tiene muy buena fama. Nos pasa, Luis, que a veces vamos a entrevistas y de pronto en lugar de decirnos tú haces impro, nos dices tú haces improluchas. O sea, se convirtió en un término que sustituyó el propio nombre de la técnica, de tan popular que se volvió, casi como pues cuando le dices al lápiz adhesivo resistol Prit, ¿no? O no dices un pañuelo desechable, dices Kleenex. Me estoy aventando un montón de comerciales. No hay problema. Que te paguen por toda la difusión que le estamos haciendo a todas las marcas. Y la Improlucha le pasó algo muy parecido. Hay mucha gente todavía que nos dice que fui a ver Improluchas, y cuando se refieren a ver impro, ni siquiera es que hayan ido a la Improlucha, lo cual pues a nosotros nos viene muy bien porque nos hace publicidad gratis y por otro lado pues nos sigue posicionando, ¿no? Y bueno,
El chiste es que esta improlucha que surgió en este año 2006, después de haber ido a esta gira por Europa, pues se convirtió en este fenómeno. La estuvimos haciendo de manera consecutiva temporadas hasta el 2014, luego ahí medio la jubilamos, ¿no? Porque pues también no es lo mismo tener veintitantos que cuarenta y tantos, ¿no? Y eso ya nos cobraba factura, entonces fue que la dejamos ahí medio descansar, y ahora pues regresamos con este espectáculo renovado en todos los sentidos, y con un elenco pues mucho más joven, nuevo, entusiasta, ¿no? Eso que nos funcionó también cuando en nuestros inicios, pues ahora decidimos regresar a esos orígenes, ¿no? Si me permites, vamos a ir ahí desglosando un poco a poco hasta llegar al día de hoy, pero justo en este recuento, Sí. en 2006 empiezan ahí en el Teatro La Capilla, este lugar que ya mencionabas, un lugar pequeño para 100 personas, o tal vez para algunos considerado pequeño. 100 personas ya se me hace una cantidad razonable de personas para ir a ver un Sí. espectáculo de teatro como tal en México, desde acá un casi nulo conocimiento del mismo, pero bueno, quería preguntarte de esas primeras funciones, ¿qué recuerdas? ¿Qué te viene a la mente cuando rememoras ese 2006? Pues varias cosas, obviamente el espectáculo se fue cambiando. Justo ayer estábamos platicando en el camerino cómo era el espectáculo original, ¿no? O sea, en su primera versión, que es esta primera temporada del 2006, y nos acordábamos que acabando la función, cuando se decretaba a una de las duplas como ganadoras, porque en aquel entonces, ahora en este nuevo formato decidimos quitar a las duplas y poner luchadores, ¿no? Un poco más cercano a lo que sucede en la lucha libre del Consejo Mundial. Y en aquel entonces eran duplas, porque pues así era el formato que vimos en España. Y cuando se decretaba la dupla ganadora, le decíamos al público que nos retara. Y entonces le decíamos al público, ¿quién quiere subir a retar a los que ganaron? Y nos aventábamos como otra hora más de show, porque no nos íbamos hasta que alguien no le ganara a la dupla. Entonces era interminable. Y entonces había espontáneos, de ahí decían, bueno, yo, y ahí le daban el codazo a su amigo, a su pareja, con quien fueran, y se subían y nos estaban retando y retando y retando y retando, y claro, pues ya te imaginarás la duración del espectáculo, ¿no? O sea, a veces salíamos hasta las 3 horas y nos dimos cuenta que no funcionaba para nada. Después de haber estado ya en un nivel así muy bueno, en que el espectáculo acababa muy arriba, luego pues se venía abajo porque invitábamos a la gente a que se subiera y se hacía cansado. Pero bueno, esa era un poco la apuesta, como decirle, ven y reta a los improvisadores, ¿no? Para que veas que sí están muy cabrones. Otra cosa que me acuerdo mucho es el eslogan que teníamos, que era la improlucha, luchas para mentarnos la madre. Porque el objetivo siempre ha sido que la improlucha sea ese lugar para que el público vaya y se desfogue y grite y miente madres y enloquezca, ¿no? De hecho, así lo decíamos, venga, enloquezca, miéntenos la madre, escúpanos, hagan lo que quieran. Y entonces, claro, a la gente le dices, ¿qué? O sea, hay un lugar donde yo puedo ir a desfogar todo lo que tengo ahí guardado de la semana, de mi trabajo, de mi familia, del todo lo que se acumula ahí. Iban y entonces pues era muy catártico, ¿no? Y creo que eso nos funcionó muy bien como más que como un gancho, porque no es que lo dijéramos y no lo hiciéramos, más bien, pues sí como una promesa cumplida que al público le encantaba. Si a eso le sumas que vendíamos cerveza y entonces teníamos dos frentes, en aquel entonces, no sé si tú conozcas La Capilla, pero pues es un teatro, su escenario es pequeñito, ¿no? Bueno, en ese escenario nos mandamos a hacer un ring de 4x4 y con unas plataformas teníamos público a dos frentes, es decir, con el frente a la italiana, como se dice en el mundo teatral, es decir, con un frente, ¿no? O sea, donde está el graderío general, y del lado opuesto se ponían estas tarimas donde pues cabían otras 3 filitas de sillas, y entonces ahí estamos todos apachurrados en el Teatro de la Capilla, pero increíble, ¿no? Porque tenías al público cerquititita, los Sin Cara, que es el grupo de musical del Mascarados, los poníamos donde se guarda la escenografía del Teatro de la Capilla, que es como un tapanco. Entonces todo era así como muy compactito,
pero se sentía como, pues como arena de lucha, ¿no? Por eso, cada que llegamos a un teatro, le quitamos el mote de teatro y le decimos arena. Entonces, si es la Capilla, el Teatro de la Capilla, le decimos el Teatro de la Arena La Capilla. Y si es el Foro Shakespeare, le decimos la Arena Shakespeare. Y si era el Poliforum, era la Arena Poliforum, ¿no? Porque lo que sucede con la improlucha es que el público transforma ese recinto teatral en una auténtica arena donde se grita, se enloquece, se hace una catarsis pues muy poderosa, ¿no? Sí, y que te iba a mencionar eso justo cuando mencionabas que había gente que retaba, gente del público que retaba a los actores, de pronto era la palabra que iba a utilizar justamente, lo notaba que podría ser cansado y bueno, me confirmas esa parte. Un año después de ese 2006, llegan, ya lo mencionabas, a la Arena Shakespeare y bueno, quería preguntarte, ya un lugar donde ahora continúan y demás, pero en ese momento era el doble del público. Si bien ya había gente, ya se notaba que había gente que se quedaba fuera, aún continuaba el nervio por alguna situación, porque no llegaba gente, porque no se llenara el lugar. Sí, no, nunca hemos dado por hecho nada, o sea, hemos ido, sí, creciendo a la par de que el espectáculo ha crecido, en el sentido espacial, ¿no? O sea, de pronto dijimos, ya no tiene ningún sentido que estemos en la capilla, porque estamos llenando, ¿no? Estamos atiborrando. Ya no sabían ni de dónde sacar sillas, y de repente hasta metieron un día como 120 personas, no sé cómo metieron 20 personas más, pero pues se lo hacían. Y nunca hemos llegado a ningún lugar así como creyendo que ya lo tenemos todo armado, ¿no? Solucionado. Sí, implicó un reto, pero ahí lo que sucedió, para fortuna del espectáculo, es que se fueron inmiscuyendo algunos aliados en el ámbito comercial. Entonces se nos unió un productor con una empresa que tenía en aquel entonces, que es Andrés Emanueli, y entonces nos dijo, bueno, y a mí me encanta porque él también ahí hizo impro, ¿no? En algún momento él es argentino, y de pronto pues le voló la cabeza el espectáculo y dijo, yo le quiero entrar, y entonces él a su vez empezó a llamar a algunos otros productores. Entonces desde el 2008 hasta el 2013 tuvimos aliados comerciales, y entonces los aliados comerciales trajeron sponsors, y entonces esos sponsors pues trajeron aportaciones económicas y en especie y de difusión, y entonces pues eso nos dio una super ayudada, ¿no? Eso nos ayudó muchísimo. Por ahí me preguntaban algunas revistas de emprendedores que me han hecho algunas entrevistas, que me decían, es que ¿qué se necesita? Porque claro, la improlucha es un ejemplo claro de cómo pueden existir estas alianzas sin que corrompas tu producto artístico, ni que lo prostituyas, ¿no? Sino que sirva para potenciarlo y para traer más gente y para vivir de ello. Y eso fue lo que pasó con la improlucha, que casi que sin buscarlo el espectáculo iba llamando gente y iba seduciendo inversores, ¿no? Y pues nos vino muy bien y empezó a crecer, y incluso hubo varias temporadas donde a nosotros nos compraban ya la temporada completa y nos enterábamos de taquilla, lo cual para una compañía de teatro independiente pues es un sueño, ¿no? O sea, eso es a lo que aspiras, porque claro, si tú te vas con las grandes corporaciones de teatro comercial, pues claro, eres un empleado que te pagan, pero que la ganancia tú no la ves, la ve el productor, el que invierte. Acá la improlucha lo que pasó es que como compañía independiente cumplimos este sueño de nosotros ganar lo que creíamos justo, y además pues hacer que muchas marcas se pararan el cuello diciendo yo soy el productor o yo soy el patrocinador de este espectáculo. Y eso nos cobijó un montón y nos catapultó también y nos hizo pues sí, poder vivir de la improlucha, que era una chinga, porque pues era prácticamente todo un año de trabajo. O sea, la preparábamos de enero a junio y en julio estrenaba y terminaba en diciembre. Eran temporadas muy muy largas, de 5 o 6 meses. Largas también para un ámbito, un contexto de teatro independiente, ¿no? Sabemos que las grandes producciones pues están hechas para estar años, sin parar, viernes, sábado, domingo, incluso jueves, en dobles funciones, en fin. Pero afortunadamente la improlucha satisfizo todos esos
necesidades de aquel entonces como teatreros, ¿no? Yo conocí la Improlucha por ahí de los 2010 más o menos, pude Ajá. verla en vivo en 2012, pero llegaremos a eso y de esas primeras veces que vi la Improlucha tal vez en televisión, tal vez en comerciales y cuando llegué en vivo veía justamente los personajes, cómo van surgiendo, cómo va haciendo esta creación de personajes. Quería preguntarte qué sucede ahí. ¿Es trabajo conjunto con los actores? Es decir, ellos te dan como una propuesta o bien se establecen ya previamente estos personajes, por citar algunos, los Godimex, había unos que son como de los primeros que me acuerdo, unos como Ajá. talibanes. Entonces, Ajá. quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo van haciendo? Si bien los actores van metiendo la idea de su cosecha en tanto un personaje como tal, o ya son personajes establecidos. No, hay un trabajo conjunto de creación de personajes con los actores y las actrices. Yo nada más como director lo que hacía era definir quién iba a estar con quién en las duplas para que hubiera un equilibrio y que no fuera una dupla que fuera a arrasar con todos de manera así, pues muy sencilla, ni que quedara una dupla débil, ¿no? Entonces intentaba siempre buscar ese equilibrio y entonces yo nada más les decía, tú vas con fulano, tú fulana con mengano, tú mengana con sultano, ¿no? Y haciendo las mezclas y ya ellos se encargaban de definir a los personajes, ¿no? Primero definir cómo se iba a llamar la dupla, que por ejemplo de las que tú mencionas era los Godín X-Men, que eran una especie de superhéroes que defienden al godinato, a los godines, ¿no? Y que hacen su tanda y traen su comida en Tupperware, ¿no? Pero era como una dupla que buscaba la dignificación de los godines, por ejemplo, o esta otra que dice Inmolación Talibana, surgió pues justo en un momento ahí de coyuntura donde pues Estados Unidos estaba en Afganistán por aquello del ataque del 11 de septiembre, entonces estaba como en un tema ahí que estaba medio en boga y nos pareció interesante jugar estos personajes porque algo que tiene la lucha libre muy interesante, no me dejarás mentir, a diferencia de otras luchas libres, es que existen bandos y entonces como está el bando técnico, está el bando rudo, está el bando exótico, da la oportunidad de dependiendo de dónde, en qué bando estés, de, llamemos, glorificar, de ensalzar a un tipo de personajes, por ejemplo, en el bando técnico, piensen, para los que sepan de lucha libre, pues está el santo y está el místico, ¿no? Todos estos seres ahí medio divinos, ¿no? Estos luchadores que están del lado del bien, pero así como está ese lado, se puede criticar a cierto tipo de personajes cuando están del lado rudo, porque pues son la escoria, ¿no? Son lo podrido de la humanidad, y ahí me parece que ahí nadie le gana a la lucha libre mexicana, ¿no? O sea, han existido todo tipo de personajes de ambos bandos que justo lo dignifican, ¿no? O lo satanizan, ¿no? Dependiendo del bando en el que estés. Todos los talibanes, pues estaban en los rudos. Inmolación talibana era del bando rudo. Obviamente, ¿no? Eran los rudos de la humanidad en aquel entonces, o por lo menos así nos lo quisieron vender nuestros vecinos estadounidenses. Y jugábamos un poco, es decir, la improlucha genera estos personajes. Sí, porque los actores de pronto dicen, me gustaría ser rudo técnico o hacer tal o cual personaje, pero también la Improlucha es un espacio para hacer crítica, sobre todo crítica social. Empezamos a darle la vuelta, por ejemplo, a los referees, que cuando empezamos, pues eran referees pues muy comunes y corrientes, ¿no? Como en la lucha libre, que de hecho en la lucha libre son medio patiños, ¿no? Son estos personajes que supuestamente velan por el reglamento y ahí nada más están como de adorno, ¿no? Porque pues, los rudos nunca respetan las reglas y siempre acaban dándole más de uno a los técnicos, donde hacen faules, ¿no? Y teníamos estos personajes que eran los referees así comunes y corrientes, y luego empezamos a incluir personajes, y eso también tiene un simbolismo, ¿no? Escénicamente hablando, teatralmente hablando, porque no es lo mismo que imparta justicia un referee a que imparta justicia, por ejemplo, un narco,
no sé si te tocó por ahí, que estaba el Diente de Oro. Claro. Que el Diente de Oro surgió en la Improlucha y era ranchero, mal hablado, prepotente porque tiene su estatus, porque pues es el que tiene el verdadero poder en México, y si él es el que se encarga de impartir justicia, pues es un signo muy poderoso, ¿no? Está diciendo, aquí el que manda soy yo, ¿no? No es la ley, ya no es el referee. Entonces, pues nada, empezamos a incluir varios de esos personajes, y creo que sobre todo en esta temporada nueva, renovada, sí nos dimos a la tarea que ahora todos los personajes no sea nada más porque se me antoja ser tal personaje, sino que tengan algo que decir desde un punto de vista social, político, incluso ahí ecológico, ¿no? Que tengan otro tipo de mensaje más allá de, pues nada, cualquier nombre, ¿no? Que de pronto en la lucha libre, el Rayo de Jalisco, es un nombre nada más, ¿no? Y que implica una geografía, pero no, desde el nombre no hay algo que estés criticando. Entonces, por ejemplo, acá, ahora en el bando rudo, para poner un par de ejemplos ahí al público, tenemos uno que se llama, una luchadora que se llama Recatada Concepción, que es una mujer doble moral, y que incluso el vestuario es la mitad así como parecería una testigo de Jehová, y la otra mitad pues es como el mismísimo diablo, ¿no? Y juega con esa dualidad. O tenemos otro personaje que se llama Machito Colapso, que critica justo a estos machos recalcitrantes, ¿no? Y de hecho su entrada de este actor es como si fuera un gorila, ¿no? Un mono que no piensa, que solamente dice, no quiero perder mis privilegios, no quiero perder mis privilegios. La improlucha se ha vuelto también ese espacio, ese espejo, ¿no? Este lugar donde se critican pues las cosas que de pronto no nos gustan o que creemos que se deben tocar, ¿no? Incluso justo veía también algunas fotos en alguna función donde traían pancartas en apoyo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y bueno, justo se me hacía esa parte que también había ahí de pronto esta crítica social que si bien no la pasamos bien y es divertido, también hay como una manera pues tal vez de sensibilizar, de concientizar a la gente misma que asiste a los espectáculos o bien que ve algunas de las fotografías en redes sociales. En el 2008, justo hablando de estas como lugares donde veía yo la improlucha, fue en el Lucha Libre La Experiencia, un lugar completamente ajeno pues, tanto a Teatro La Capilla y al Foro Shakespeare, que digamos son lugares comunes donde según yo, se pueden llegar a sentir cobijados. Este lugar era un lugar nuevo incluso para la lucha libre, porque se juntaron después de mucho tiempo todas las empresas, Consejo, AAA, Independientes, Naucalpan, López Mateos. Quería preguntarte acerca de este lugar para ustedes, ¿cómo fue? ¿Cómo resultó este espacio? Pues, sí nos dio frío. Sí nos dio frío. La verdad es que sabíamos que estábamos entrando a un territorio, pues, hasta ese momento, pues, muy cerrado, específicamente para la gente que hacía lucha libre profesional, y teníamos miedo de que la gente creyera que nos estábamos mofando y que de pronto, pues, nos abuchearan, nos corrieran, ¿no? Porque ya sabes, cuando hay un gremio o un grupo, un grupúsculo así como que ha estado cerrado por mucho tiempo, es muy difícil que de pronto se abra cosas nuevas, ¿no? A la gente en general nos cuesta mucho trabajo el cambio, ¿no? Y la apertura y la adaptación. Y claro, nos dicen, vengan acá, van a estar ahí, antes de que sean las luchas de los luchadores, pues fue de, bueno, está increíble, pero qué miedo, ¿no? Porque pues no sabes cómo va a reaccionar la gente. La gente puede decir, ¿esto qué? Esto no es lucha, no, esto está horrible, no, ¿esto qué? Y en esta cosa de no me quiero abrir a nuevas experiencias, pues podrían incluso habernos, pues eso, abucheado, ¿no? Y que lo hubiéramos pasado mal. Y por fortuna, el espectáculo cada que se presenta en espacios que no son teatrales, o sea, hemos estado en Expo, ¿no? Era una Expo, un evento.
la lucha libre, la experiencia, pues hemos estado en funciones en plazas públicas, en el centro de ciudades importantes, y de pronto es así, no sabes qué va a pasar y a la gente le encanta. Como que tiene ese encanto, creo que tiene mucho que ver con que la gente llega y dice, hay un ring, va a haber lucha, y entonces la gente se acerca y se queda viendo la función, y luego ya como que dice, pero no es lucha, pero sí son como luchadores, pero no están luchando, pero ahora sí lucharon, y entonces se acaba por quedarse y acaba por gustarle, y ahí pues no fue la excepción. Creo que nos fue bien, y además fue la primera vez que nos vieron como los grandes exponentes de la lucha libre. Me acuerdo que ahí ese día vimos a Doctor Wagner y a Dos Caras, ¿no? Que luego ya se convirtió en Alberto del Río, no recuerdo su nombre de pila, que era el Dos Caras en aquel entonces, Dos Caras Junior, ¿no? Y nos empezaron a abrir el espacio, y ya, hoy por hoy, pues tú lo viste ayer, ¿no? O sea, ayer que fue nuestros padrinos, Mefisto, el Sagrado y los Gemelos Diablo, están encantados, ¿no? Y, o sea, a mí me sorprendió que me dijeron, tómate una foto con nosotros, así, ¿en serio? Yo tendría que estarles pidiendo una foto a ustedes. Y ha habido mucha apertura y muy buena aceptación, de todo el gremio. Ya pasó por ahí todo mundo. O sea, obviamente ya estuvo el Hijo del Santo, ya estuvo, que estuvo en una función hace como 3 años, y se puso ahí a declamar a manera de poema esta rola del conjunto África, del Santo, el Cavernario, pero él lo recitaba como si fuera un poema, ¿no? Entonces decía, se paró en el centro del ring y le pasamos el micrófono y dijo, la arena estaba de bote en bote. Y no sé qué, no me la sé completa, pero lo declamó, y al final pues el público ahí se volvió loco. Ya estuvo Blue Demon Jr., ya estuvo ahí Ficara, y de ahí hasta los independientes, ¿no? La gente amateur, ha estado todo el mundo, y afortunadamente todos lo han visto con buenos ojos, y cada que les invitamos a que regresen, pues regresan con mucho gusto. Ayer lo decía el Sagrado, que lo invitaron hace un rato a las funciones y que le daba gusto, ¿no? Volver nuevamente a este lugar. Bueno, llega 2009, regresa a Foro Shakespeare. Del 2010 al 2013, ya lo comentábamos, el Poliforum Siqueiros, también con llenos, pero el 2012 llega otro lugar también diferente, completamente ajeno tanto a la lucha libre como al teatro, el Vive Latino. Y pues en este lugar donde había gente que pues pasaba, digamos que era un corredor donde no había escenario, sino había diferentes propuestas. Estaba la Improlucha, estaba una carpa del Faro de Oriente, que es donde yo andaba, y después en algunas ocasiones cuando veía que iba a comenzar la Improlucha me lanzaba para allá. Entonces, ¿cómo les resultó ahora este nuevo espacio? Pues igual, mucho miedo, ¿no? Así de lejos del territorio seguro que nos representaba el teatro, pero creo que depende mucho el contexto, ¿no? O sea, cuando hay gente que está dispuesta a divertirse y que va con ánimo de ver y de observar y de diversión, pues claro, es un público receptivo, ¿no? Entonces el público del Vive Latino es un público con esas características, que va y ahí llegan, son los que ahí están, los que llegan temprano y todavía no empiezan a tocar las bandas, pero ya están ahí viendo y se están metiendo a las carpas y están disfrutando de toda la oferta artística y cultural que se ofrece en el Vive Latino, y creo que en ese sentido pues nos vino de maravilla. Hay un montón de gente que se volvió fan de la Improlucha desde que nos vio en el Vive Latino. Luego hay personas que les preguntamos, ¿y tú cómo llegaste al Improlucha? Pues yo los conocí en el Vive Latino y de ahí ya me volví fan. Lástima que ya no nos volvieron a invitar nunca, porque sí, la verdad es que fue un nicho, una vitrina muy, muy potente, ¿no? Como dábamos función así como cada 45 minutos dábamos una función. Entonces era como 45, 15 minutos de nada o media hora y otros 45, y así estuvimos hasta que empezaron ya a anochecerse. Entonces sí pudimos dar un montón de funciones, y nos dio un montón de público, y creo que gustó mucho y se volvió también un buen referente, ¿no?
Justo es lo que te iba a mencionar, una vitrina impresionante para la Impro Lucha, y de esas primeras veces que yo veía un ring en el Vive Latino y se me enchinaba la piel. Ahora bueno, van como 3 años que va a la AAA, pero de esas primeras veces que veía un ring allá, pues no necesariamente tenía que ver como tal con el deporte espectáculo, sino con, bueno, Sí, vinculado con teatro. Y bueno, sí. llegan diferentes lugares. Ese mismo año el Festival Iberoamericano, me parece que es en Colombia, Ajá, en en Bogotá. Bogotá, y en 2014 Impromitotl, ¿no? Que era como una especie de campeonatos en el Teatro Milán, o buscar a un campeón, que venían invitados de Perú, Brasil, España, Puerto Rico. Quería preguntarle ahí cómo se llevó a cabo este encuentro, cómo llegaron a tener un campeón. Así como nosotros conocimos el formato de catch, que es ese formato de duplas que compiten improvisando, que lo vimos en España, pues estuvimos muy afortunados en que nos invitaran pues a un montón de festivales en Iberoamérica. Antes se hacían con mucho mayor periodicidad, y entonces pues nuestra compañía tenía pues muy buen currículum y gustaba nuestro trabajo y nos invitaban. En este ir y venir, pues de pronto también dijimos, casi como que después de que tanto te invitan a comer a una casa, como que luego dices, ya, yo tengo que invitar también, ¿no? Porque siempre estoy gorroneando nada más. Y dijimos, vamos a hacer un festival también acá. Y que dices de 2014 fue el segundo, porque hicimos uno en 2011, hicimos uno en 2014 e hicimos el último en 2018. Y es pues como si fuera un mundialito de improvisación, solo que con duplas, ¿no? Entonces cada país invitado trae su dupla representativa, y entonces definen a partir de ciertos rasgos culturales, ¿no? Pues proponer a la dupla. Entonces, por ejemplo, los españoles traían a dos tipo gachupines, ¿no? Que traen su boina y traen como un saquito, ¿no? Y vienen con como muy guapetes, y estaban los brasileños que tenían una dupla de capoeira, ¿no? Venían los uruguayos, y que vienen casi como si fueran trajes típicos, pero vienen representando a sus países y para improvisar. Y pues ya hemos hecho varias veces, 3 veces este festival. Ha sido, pues también ha ido muy bien, me ha gustado mucho, y ahí es cuando le llamamos la Improlucha Internacional, que es cobijado por el Impromitote, que es el Festival Internacional de Improvisación en México, donde cada compañía, además de que compite improvisando, trae un espectáculo original que es fruto de sus investigaciones, que son espectáculos de vanguardia en la improvisación y de una altísima calidad. Entonces se ponen buenos esos festivales. Ahí cuando los vean, el Impromitote México, pues vénganse a mitotear. No, no hay que perdérselos, porque veía que había campeones y obviamente campeonatos. ¿Hay campeonatos como tal en forma de cada tipo luchador, o ya me estoy viajando mucho? Sí. Les damos su cinturoncito de plástico del mercado, y de juguete, y les damos por ahí como una canastita con premios de cosas mexicanas, ¿no? Es más simbólico, la verdad. No, Claro. ellos no vienen a competir por el premio. No estamos afiliados a la FIFA, para infortunio de nuestra economía, pero sí, nada, es simbólico, y vienen y compiten, y en realidad lo que pasa es que lo dices, uy, los campeones son tales, ¿no? Y es eso lo que se llevan, como nada más el título, ¿no? De campeones. Claro, sí, no, solamente que como que lo llegué a ver, pero dije, ¿sí lo vi o ya lo estoy alucinando? Entonces, bueno. Sí lo viste. Oye, 2015, Poliforum Siqueiros, o sea, digamos que sí, ya lo mencionabas, hizo una parada en 2014, pero en algún momento los años iban, digamos, desempolvando, la siento yo, como para que no se nos olvidaran ir un poco ahí afilando nuevamente el cuchillo. El 2015 ya lo mencionaba, el Poliforum Siqueiros, 2006 ahí un par de fechas vi en Pachuca, 2018 en Teatro Milán nuevamente, en el Foro Shakespeare, y cada que pasaban estos eventos, aunque no era tal vez de una manera constante, lo que sí veía eran como estos diseños en sus carteles, y quería preguntarte acerca del mismo. ¿Quién es el responsable de estos, y si ha seguido la misma persona o han venido cambiando? Que no, siempre ha sido la misma diseñadora, que es Ibelín Mesa, que desde la temporada número 1 ella nos hizo el cartel.
Yo nomás le digo, mira, se me antoja ahora que esto, que vaya como por aquí, por acá, y ella lo traduce en imagen de manera muy efectiva, y hasta el diseño de la temporada actual, ella es la responsable, ¿no? Que tiene como, hemos cuidado que, pues que se comunique lo que es el espectáculo, que no es fácil de comunicar, ¿no? Si de por sí explicar la impro a la gente, entonces así como de, ¿qué es impro? ¿Cómo que impro? Y luego aparte le dices, no, es impro, más lucha libre, más música, pues tener un cartel que comunique eso no ha sido fácil, pero ella ha logrado traducir eso a los diseños para que la gente de entrada diga, a ver, es lucha, se ve que es algo de lucha libre, pero no es lucha libre, ¿no? Porque es ilustración y entonces hay como unos personajes y eso da una cosa como de cómic. Digo, esa es mi traducción, habrá que ver qué dice la gente, pero según yo como que se comunica este asunto de humor, de lucha, de combates, ¿no? Como de pelea, pero desde el humor, ¿no? Ahora, 2019 nuevamente fue Shakespeare, la cual considero la casa de la improlucha, la Arena Shakespeare, pero en 2020 con esta situación hubo ahí algunas funciones en línea. ¿Cuáles son los retos de sacar estas adelante? Pues fue como hacer un espectáculo nuevo, porque es el lenguaje audiovisual pues es muy diferente al teatral. Entonces ahí nos las estuvimos ingeniando, explorando, probando programas, ¿no? Ahí tenemos un productor que es Omar Saavedra, que es pues sabe bastante de estos menesteres tecnológicos. Entonces él nos facilitó un poco la chamba porque pues, empezamos a probar en algunos programitas, en algunas plataformas, como StreamYard, y luego, porque ya ves que todo el mundo usaba Zoom, ¿no? Sí. Entonces empezamos a probar StreamYard y luego probamos por ahí otro par, y prueba y error, cada quien compramos equipo, y pues como no había de otra, nos las ingeniamos, ahora sí que improvisamos, usamos a la impro, pulimos técnicamente todo el asunto, lo estuvimos trabajando casi 4 meses, y ya pues lo que surgió en septiembre de 2020 fue el resultado de esta investigación, que era la improlucha online. Son dos cosas totalmente diferentes, no pretendíamos que fueran iguales, porque pues no se puede, no es lo mismo tocar que ver, ¿no? Ni sentir que ver. Y nada, nos gustó mucho la experiencia. De hecho, nos nominaron ahí a los premios Metro, los premios metropolitanos de teatro, con el mejor espectáculo online, virtual, y no ganamos, pero pues estuvimos nominados. Pasa esta parte de la pandemia y en 2021 regresan al Teatro Xola. Hay incluso una función, o por lo menos lo que puede ver ahí en redes, una función en vivo de luchadores minis como tal, que me parecía que era como las primeras veces donde luchadores profesionales estaban practicando su deporte en la improlucha. Y por fin este año 2022 vuelven a la Arena Shakespeare, insisto, la casa de la improlucha, y pues cuéntanos ahora sí un poco de todo. ¿Cuándo van a estar? ¿Cuánto baila? ¿A qué hora vamos a poder ver la improlucha? Sí, pues mira, regresamos, como bien dices, a nuestra casa, muy contentos, siempre nos tratan bien, nos abren las puertas, nos sentimos muy cómodos ahí en el Foro Shakespeare. Y vamos a estar en una primer temporada de 10 funciones del 7 de abril al 9 de junio, los jueves a las 8:30 de la noche, Foro Shakespeare, que está ahí en la calle de Zamora número 7, en la Colonia Condesa, muy cerquita del metro de Chapultepec, para los que van por transporte público. Y hay varios precios. Está desde los asientos VIP, ¿no? Que no te tienes que formar en la cola, tienes acceso directo, te dan una chela, lugares preferenciales, incluso hasta foto ahí con el elenco, hasta boletos, esos cuestan 600 pesos, hasta boletos de 250 pesos, que son los boletos para la banda, que no queremos que por un asunto económico nadie se quede sin ver y disfrutar de la improlucha, así que diseñamos estos boletos para que tenga todo el mundo, todos los tipos de bolsillo que puedan tener acceso. Y hay una cosa que si tú compras anticipadamente tus boletos salen más baratos. O sea, si los compras por lo menos con un día de anticipación ya te ahorras entre 100 y 200 pesos. Entonces la clave está en anticiparse. Confiamos en que estaremos llenando, ya ahorita para el 7 de abril creo que ya quedan unos cuantos boletos para la función de estreno, pero pues tenemos una temporada por delante y si todo va bien nos seguimos a otra más y estamos listos para ahora sí echarnos la larga
justo por eso nos aventamos un proceso muy largo. Tenemos un elenco bastante numeroso, muy talentoso, que hemos preparado con mucho ahínco, y pues el resultado es un espectáculo de altísima calidad que, aunque paró y sé que llegamos a un nivel muy muy alto, pues la verdad es que creo que ahora estamos en nuestra mejor versión. Entonces, pues nada, los esperamos por ahí para que, si bien ya no van a poder retar a los improluchadores porque ya estamos muy cansados, muy viejos, sí van a poder disfrutar de una función que además nunca será igual porque pues todo es improvisado, funciones únicas e irrepetibles. Más de 500,000 personas han visto la Improlucha y pues hay lucha libre, ya lo mencionabas, en algún momento tal vez, hay improvisación, hay actuación como tal, hay música y hay chelas artesanales, entonces yo creo que está todo puestísimo para que asistan a este evento de la Improlucha. Pues algo más que haya quedado pendiente, José Luis, que no tuve la fortuna de preguntarte, pero para ti sea necesario mencionar. Pues nada más, no quiero sonar spoiler, pero creo que además esta nueva versión es una versión mucho más inclusiva. Habrá varias sorpresas ahí del bando de los exóticos. La Improlucha ha innovado en varias cosas y ha aportado cosas a la lucha libre mexicana, sin quererlo, obviamente, porque no es nuestra pretensión ser referencia, pero sí, la verdad es que hemos innovado en varias cosas. Y esta temporada, en ese sentido de la inclusión y de la perspectiva de género, creo que pues vamos a dar de qué hablar. Tenemos ahora una edecán, que ya la viste, a Venus, bellísima, que va a romper los estándares de las edecanes. No les voy a decir por qué, cuando lo vean van a entender, pero me dará la razón, ¿cierto, Luis? Claro, por supuesto, guapísima. Guapísima, pero además muy, muy, con rasgos muy particulares. Otro tipo de belleza que también será bueno apreciar. Y también en el bando exótico tenemos a una mujer, y que yo sepa, en los exóticos solo ha habido hombres. Entonces ella es una exótica, y esperemos que con eso también podamos abrir nuevas fronteras, ¿no?, de inclusión y de apertura. La Improlucha pimpeada, está pimpeadísima, nos quedó de poca madre. Vengan a verla, está súper chida, se van a divertir un montón, reirán como locos, porque además de divertirse, ustedes son los que votan, no hablamos de eso. El público vota y determina quién es el que gana una caída u otra. O sea, es un espectáculo, digamos, democrático en ese sentido, y eso lo vuelve súper, súper interactivo. El público nos da papeles, nos da títulos, le preguntamos cosas, son los que votan, mientan madres, se quejan, se ríen, en fin, la verdad es que es una experiencia. No diría que es un espectáculo de teatro, es una experiencia teatral en toda la extensión de la palabra. Así es, interacción directa ahí con el público, y bueno, ahí está la Improlucha. ¿Cómo están en las redes? ¿Cuáles son como las que están más al pendientes, José Luis? En todas nos pueden buscar como @laimprolucha, ya sea en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. No le hacemos al TikTok, pero en todas las demás sí. Ok, pues te agradezco mucho que hayas pasado acá desde la tercera cuerda, un poco ahí contar la historia, tal vez de manera breve, tal vez para algunos de manera muy larga, pero para mí era importante un poco ir rascando en esos recuerdos y ver un poco ahí a la distancia lo que ha venido sucediendo con la Improlucha. Te agradezco mucho, José Luis, y pues estaremos yendo nuevamente seguramente por allá al Foro Shakespeare. No, gracias a ti por el espacio, y nos encanta también tu propuesta, tu contenido, y pues nada, nos vemos en los jueves ahí en Improlucha para saltar desde la tercera cuerda. Perfecto, pues nos vamos. Agradecemos a toda la gente que hace posible este espacio. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Estamos en el Twitter y en el Instagram como @desde la 3 cuerda, y en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Ahí en el TikTok también ahí le hacemos un poco Desde la 3 cuerda. Nos escuchamos a la próxima semana. Tengan muy buena tarde. Hasta luego. Ya
pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores, pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!